continuando con punto y coma, vamos a recibir de inmediato, con muchísimo placer, al licenciado Alejandro Arredondo, Distrito Gozo. Si cabe el término, osado, el que el presidente llegara a la conclusión, antes de ese proceso de verdad, de diálogo, de decir, nosotros garantizamos que la economía está blindada y de que no se van a producir aumentos significativos en los artículos de la llamada canasta familiar, cuando realmente garantizar eso, la verdad era que había que tener bastante coraje, ¿no?, para hacerlo realidad. Sí, pero para terminar un asuntico anterior, yo creo que el llamado a diálogo es bueno, es positivo. Que hay, conversar, la gente se entiende, sí, conversando, sí, eso siempre es positivo. Sí. Entonces, con relación a esto, te mencioné la reunión del Consejo de Gobierno, que era, primero, garantizar la estabilidad macroeconómica del país. Y en función de la economía mexicana. Pero entonces, y en función de lo que se esperaba, porque esto no le cayó de sorpresa a nadie, ¿eh? Todos sabemos la connotación que en el plano político, económico, tiene un enfrentamiento bélico entre esos países que usted acaba de mencionar. No era muy riesgoso, vuelvo y repito, eso era como, sí, óigame. Resultaba riesgoso porque es que la economía no se rige por decreto. Exactamente. O sea, uno puede decir, mire, la situación de los precios de tal o cual alimento va a ser tanto. Ya sobre todo cuando está de por medio, como elemento fundamental de la crisis, un recurso tan importante como lo es el petróleo, ¿no? Sí, exacto, y que repercute en todas las actividades de la vida nacional, en todas las actividades de la economía. En cualquier país del mundo. Dominicana. Entonces, yo creo que ese llamado que le hizo el presidente Luis Abinader a los empresarios, a los sectores productivos nacional, fue un llamado a que todos se tenían que sacrificar, pero aquí, para mandarle una señal de ese sacrificio, tenía que comenzar por el gobierno. Porque, o sea, el ejemplo debe venir desde arriba, sí, obviamente, ¿no? Sí, porque... Y hablar de que aprietes el cinturón en un país donde ya no hay cinturones, como que es difícil asimilar ese mandato, ¿no? Tomémoslo en la familia. En la familia los padres son los que tienen que ponerle el ejemplo. Claro. Entonces los hijos tienen que captar la señal. Decía un gran teórico de la política universal que antes que los gobernados hay que prestarle siempre la atención al comportamiento de los gobernantes. Sí. Y yo creo que llegó el momento. Ahora bien, déjeme decirle una cosa, licenciado Arredondo. La mayor parte de las personas que han entrado en el diálogo o de los sectores que han formado parte del diálogo han coincidido. Que han sido consultados. Vamos a decir que han sido consultados, ¿verdad? Sí. Pues han coincidido de que se hace necesario que el gobierno presente de entrada un programa y que realmente se piense en la situación real que tenemos en el orden económico, las limitaciones de recursos. Ante esa observación que hacen los consultados, ¿cuál usted entiende debe ser la reacción de los representativos del poder político en la sociedad dominicana? Entiéndase, el presidente de la República y su equipo. Bueno, ¿cuál debe ser? Como dije antes, trazar lineamientos, sino un plan bien elaborado, pero por lo menos un esbozo de un plan que pueda llevar a cabo el gobierno, qué se va a hacer con los subsidios sociales, qué se va a hacer con las inversiones de capital. El orden de prioridad de las obras, sí, ¿verdad? Sí. Porque quedarse en esto de que no, que fue usted que planteó que si era reforma, que si necesitamos reforma o no, como que es una manera olímpica de perder tiempo, pienso yo. Bueno, acusar a fulano de que realmente... No, porque esto no es un momento de acusar, lo que debemos es siempre... Consensuar, buscar la manera, porque nosotros hemos tenido situaciones mucho más difíciles. Ahora... Y se han superado. Y han sido superadas, y de buena manera. Recordemos lo que sucedió en los años 90, 91, 92, que nosotros tuvimos una situación que pudimos superar, y a partir de ahí la economía dominicana
pudo crecer de manera extraordinaria. Licenciado, querer tapar, silenciar la realidad que se está dando con la canasta familiar, que no es solamente alimentos. No, no. No solamente alimentos. La canasta familiar representa alrededor de unos 363 artículos y servicios en el índice de precios al consumidor, que es una encuesta que hace el Banco Central para determinar el grado, el porciento de inflación. Entonces, pretender colocarse uno de espalda como gobernante a esa realidad de que no han aumentado las cosas, yo pienso que es una quimera y es una evasiva que no procede en los actuales momentos. ¿Cómo ha sido el golpe realmente? Bueno, miren, con sinceridad, si bien es cierto que... dolorosamente. Si bien es cierto que la tasa de inflación se ha mantenido dentro del rango meta, es decir, entre 3 y un 5%. Eso no lo entiende mucho la gente común voy a explicar eso. Esa la economía del cheleo, quienes se manejan en la economía del cheleo, no entienden nada de eso que usted está diciendo, licenciado. Si bien es cierto que está dentro de ese rango meta, es decir, como política monetaria se ha establecido, ya hay que ir pensando en que ese rango meta tenga que correrse entre 4 y un 6%, porque el impacto que está sufriendo los precios de los alimentos, producto de los aumentos de los combustibles y de otros más, de los fletes y de otros servicios, hace que tienda a aumentar. Y cuando vemos la parte que tiene que ver con los alimentos, que representa alrededor de un 23% dentro de esa canasta básica que usted menciona, que mencionamos, vamos al supermercado y dice, pero ven acá, la cosa es tan cara. Lo de los porcentajes me luce interesante, ahora la realidad me indica otra cosa. Es por la ponderación que tiene ese renglón, y si lo vemos de manera por los renglones, por el renglón socioeconómico, estamos hablando de los primer quintil, segundo quintil, que son divisiones que se hacen nosotros los economistas, un 20% de la población. El primer quintil es el quintil más pobre de la población, donde impacta más la inflación, en donde es el que ha dejado de comer 3 veces al día ya. Pero ese que ha dejado de comer 3 veces al día está subsidiado, tiene subsidio, ya sea a través de Bono Gas, Bono Luz, no todos. Recuerde cómo se aplican esos programas. Sí, hay mucha deficiencia, sí, lamentablemente. Y bueno, hay informes del Ministerio de Hacienda y Economía en donde esos programas han aumentado, parece, a personas que no necesitan estar en esos programas de Supérate. Entonces, a lo que voy a lo siguiente. Se distorsiona el asunto. Se distorsiona, sí. Entonces, a lo que voy a lo siguiente, que mucho o poco, esos sectores de la vida nacional, el primer quintil, están siendo subsidiados. Ahora, la clase media no está siendo subsidiada, que a la que usted pertenece, a la que conozco yo y a la que pertenecen muchos de los que nos están viendo ahora. Ahora bien, cuando hablamos de que el botellón de agua está a 100 pesos, a 110, cuando la cuota del préstamo ha sido aumentada, cuando el vehículo en el que usted anda ha sido un préstamo que para ese vehículo ha sido aumentado. Y me han subido la tasa de intereses. Ah, bueno, sí. Entonces, porque en caso de los sectores del cuarto y quinto quintil, también ellos reciben esos subsidios de manera generalizada, porque aquí lo que hay que enfocar... Licenciado, entonces arriba no hay un sacrificio, por ejemplo. ¿Por qué no es posible una reducción del nivel de ingreso mensual de algunos funcionarios? Sí. ¿No sería interesante, por sería ejemplo, bueno porque... reducir también la subvención que se le hace
sobre todo en combustible, algunos sectores privilegiados de esta sociedad. Sector El de la transporte minería, el transporte. y del empresariado Claro, también. claro. Porque mire, déjeme decirle algo, quizá yo en esto sea capcioso, pero esa coincidencia que siempre tienen algunos sectores que forman parte del área empresarial de este país. Ah, no, todo lo que propone el gobierno, correcto, van a recibir apoyo. Es que no pueden decir otra cosa. No pueden decir otra cosa por las razones que usted expuso. Son Pero, unos privilegiados, muchos de ellos. Pero esos sectores a los que usted hace mención, tienen esa capacidad de lobby, esa capacidad de búsqueda, dígalo en buen dominicano, porque esa palabrita del lobby es permitida. Es legítima si se quiere. Sí. Pero la de la búsqueda, usted me entiende. De la búsqueda, y que para que no sea tan afectado. O sea, ya sea en términos de sector como en términos para sus empresas. Licenciado Alejandro Arredondo, distinguido economista, déjeme preguntarle algo. Sin que necesariamente tenemos que recurrir a la hiperbolización, ni estemos pretendiendo escandalizar. Esa no es la razón de nuestra inquietud. ¿Hasta dónde puede el pueblo dominicano, si esta crisis se prolonga, soportarla al extremo de ni siquiera pensar en lo que podría ser una explosión social de la sociedad dominicana? Mire, dolorosamente. Yo sé a lo que usted se refiere. Mire, la conformación de... Porque debía haber un límite, ¿verdad? Un límite, sí. Esto de subsidiar cualquier Estado, no solamente el Estado dominicano, cualquier gobernante del mundo tiene su límite. Sí. Y ya usted me dice que vamos prácticamente por la mitad de la posibilidad de subvención. En el caso de los combustibles. En el caso de los combustibles, que es lo fundamental. Pero también el gobierno no debe disponer de los recursos necesarios para los subsidios, por ejemplo, el subsidio para el maíz, el sorgo. ¿Hasta dónde puede soportar? Bueno, que eso es lo que uno presume, ¿verdad? La población dominicana ya no es la misma población dominicana de los años, a principios de los 90. Ya es una población que se ha ampliado la clase media. No, y hay un estado de conciencia social diferente. Claro, ahora bien, déjeme decirle. Y hay una informalidad que se busca. Estoy de acuerdo con usted, pero el hambre no tiene edad ni tiene tiempo. Y usted sabe que el motor de la historia es la necesidad. Sí. Entonces cualquier cosa puede surgir. Por eso hemos planteado un amplio plan de siembra de alimentos de ciclo corto. No se ha visto, pero planteado la necesidad de esa siembra de plátano, batata, yuca, yautía, toda una serie de... El cultivo hidropónico es una necesidad en estos momentos. Claro. Y así como también tener reservas estratégicas de fertilizantes, porque una de las causas que ha traído esta guerra es que los fertilizantes los fertilizantes nitrogenados y los hidronitrogenados que salen de esa área del Medio Oriente han aumentado en un 20, un 30%. Licenciado, perdóneme, lo voy a interrumpir adrede. Yo sé que usted tiene muchas alternativas que presentar en este programa, en ánimo de ir haciendo una reducción de los efectos fundamentales de esta crisis a nivel mundial y a nivel local concretamente. Permítame una pausa comercial. Adelante. Y luego de la pausa usted sigue enumerando alternativas que podríamos desarrollar para buscarle que los efectos sean, el golpe sea lo menos duro posible, ¿verdad? Si es posible. Claro, adelante. Vamos a hacer una pausa.